Listo, ahí comienzo a grabar. Bueno, lo que vamos a ver ahora, vamos a seguir con sistemas planos vinculados y vamos a meternos en cadenas cinemáticas, comenzando por la cadena cinemática mínima, que es de 2 chapas. Veamos ejemplos. Como dijimos que las clases van a estar enfocadas en resolver, plantear ejemplos y no van a explicar los temas que los tienen en los apuntes y en las clases, los videos de YouTube. Tenemos esta estructura y necesitamos analizar la sustentación y luego calcular las reacciones, y se pide gráficamente en este caso. Bien. Entonces, lo primero que hacemos es, comenzamos con el análisis de sustentación. En primer lugar, planteamos el balance de grado de libertad. Recuerden que el balance de grado de libertad era la comparación o la diferencia que existía entre los grados de libertad que tiene nuestra estructura, así sea de una chapa, con las restricciones que la misma tiene, tanto sean por vínculos externos o por vínculos internos. Acá observamos que tenemos 3 chapas, tenemos que están indicadas ahí, perdón, 2 chapas, la chapa 1, 2, digamos desde el apoyo doble que está en 1 hasta la articulación intermedia, ese vínculo intermedio que lo que hace es separa 2 chapas, y la chapa 2, 4, 3, ¿sí? Que es una sola porque no tiene ninguna discontinuidad. O sea, 2 chapas, ¿sí? 3 grados de libertad por chapa, por lo tanto los grados de libertad del sistema son 6. Ahora analizamos los vínculos externos. Tenemos 2 grados de libertad que restringe este vínculo de segunda especie, este apoyo doble que está en 1. 1 grado de libertad que restringe el apoyo que está en 4, el apoyo simple, y 1 grado de libertad que restringe el apoyo simple que está en 3. Por lo tanto, tenemos 4 vínculos externos. Vínculos internos tenemos 2, es decir, la articulación, recuerde que una articulación donde concurren 2 chapas restringe 2 grados de libertad. Bien, ahora planteamos el balance de grado de libertad y, como vimos recién, tenemos 6, grado de libertad 6, menos 4 vínculos externos, menos 2 de vínculos internos, es igual a 0. ¿Podemos decir entonces que el sistema es isostático? Y acá les pregunto, ¿podemos o no? Nadie contesta. Habría que ver si tiene vinculación aparente. Exactamente. ¿Qué nos dice el balance de grado de libertad? Es un balance, nos dice que tendríamos las restricciones necesarias para que la chapa no se mueva, ni de más ni de menos. Es decir, no sería hiperestático, porque no tenemos más restricciones que las necesarias, ni sería hipostático, porque tenemos menos. Pero el tema es cómo están distribuidos esos vínculos. Entonces lo que tenemos que analizar es si tiene vinculación aparente. ¿Por qué? Porque la condición de que el balance de grado de libertad sea 0 es una condición necesaria pero no suficiente. Es decir, para que un sistema sea isostático, el balance de grado de libertad tiene que ser 0, pero a su vez no debe existir vinculación aparente. Entonces, para analizar la sustentación, lo primero que hacemos es, se me ocurre, o sea, en este ejemplo, voy a volver un poquito atrás. ¿Qué es lo que hacemos para analizar la sustentación en una cadena cinemática de 2 chapas? O 3 o más. Comenzamos buscando cuál es la chapa que por sí sola se encuentra sustentada a tierra, para después seguir armando y analizando las distintas chapas que están vinculadas con esa. En este caso, vemos que ninguna de las 2 chapas por sí solas están sustentadas a tierra. Es decir, la chapa 1-2 tiene un apoyo doble solamente, y la chapa 2-4-3 tiene 2 apoyos simples. Por lo tanto, ninguna de las 2 está sustentada a tierra por sí sola, como en otros ejemplos que ustedes vieron en el apunte, donde arrancamos con una chapa que estaba, por ejemplo, empotrada, o tenía un apoyo doble y un apoyo simple. O sea, acá estamos frente a un sistema que puede ser isostático porque está cumpliendo con el balance de grado de libertad, que es igual a 0, pero cuando comenzamos a analizar la sustentación, vemos que no hay una chapa, o sea, ninguna de las chapas está sustentada a tierra por sí sola. En todos estos casos, lo que tenemos que hacer ahora es buscar si una chapa, o sea, hablo de una cadena cinemática de n chapas, si una sola chapa no está sustentada a tierra por sí sola, busco 2 chapas, que esas 2 chapas en su conjunto, ¿sí?,
estén sustentadas a tierra por sí solas. Que el caso que tenemos y conocemos es el triarticulado, que lo vieron ustedes en los apuntes y en el video de teoría. Si no encontramos un triarticulado, en caso de tener una cadena cinemática de más de 2 chapas, o sea 3 o más, el otro sistema que se puede encontrar como combinación es el 2-1-2, que lo vamos a ver más adelante, que son 3 chapas que están vinculadas, digamos, ninguna de esas 3 chapas, es un sistema que ninguna de las 3 chapas está vinculada a tierra por sí sola, pero el conjunto sí lo está, es isostático. Es lo mismo que el triarticulado, pero llevado a 3 chapas. Bueno, en este caso no tenemos ninguna chapa, o sea que tendríamos que tratar de buscar un triarticulado, que acá lo tenemos. ¿Por qué lo tenemos? Porque nosotros vimos la clase pasada que a los efectos de la sustentación, nosotros podíamos reemplazar 2 apoyos simples por un apoyo doble ubicado donde se cortan las rectas que son normales a los planos de deslizamiento de cada apoyo. Es decir, el apoyo que está en 3, la normal, coincide con el eje de la barra, ¿sí? De la barra 3-4, y el apoyo que está en 4, la normal, coincide con el eje de la barra 2-3. O sea que esas dos direcciones, la intersección que justamente es el nudo 4, me determina el punto de ubicación de nuestro apoyo doble ficticio. ¿Esto por qué era? Esto era porque, por ejemplo, si analizamos la barra 3-4, vinculada con el apoyo simple, está en 3, uno de los dos desplazamientos que permite, uno en la rotación respecto a la articulación, pero el otro desplazamiento que permite este apoyo 3, el apoyo simple que está en 3, es el desplazamiento horizontal, ¿sí? En esta dirección que les estoy indicando. Ahora, habíamos dicho que cuando un punto rotaba, ¿sí? Respecto a un centro de rotación, todos los puntos se movían de acuerdo a una normal al radio de giro. Es decir, que esta traslación respecto de 3 es como si dijéramos, está rotando respecto a este punto que estoy marcando. Y a su vez está rotando respecto a este punto. O sea, si yo roto respecto de este punto, ¿sí? El nudo 3 se va a mover según una normal al radio de giro, es decir, según la dirección del apoyo simple. Entonces, eso significa que este desplazamiento horizontal del nudo 3 lo podemos reemplazar por alguna rotación en cualquier punto de la normal al plano de deslizamiento del apoyo simple, ¿sí? En cualquier punto. Lo mismo pasaría con este apoyo simple. Ahora bien, si actúan los dos apoyos simples en forma simultánea, la única posibilidad de rotación es a través del punto de intersección de esas dos rectas. Entonces, cerrando un poquito, si analizamos la chapa 2-4-3 con un apoyo simple en 4 y un apoyo simple en 3, estos dos apoyos permitirían que rote respecto de 4, que es el único movimiento que permite. Es lo mismo, es equivalente a decir tengo un apoyo doble en 4. Entonces, aclarado esto, ahora sí vemos que tenemos un triarticulado como los que vimos en los apuntes y en los videos. Un triarticulado son 2 chapas que están vinculadas por una articulación y tienen apoyos vinculadas entre ellas por una articulación y con apoyos dobles vinculados a tierra. Y analizamos entonces si tiene vinculación aparente. ¿Cuándo tiene vinculación aparente un triarticulado? Cuando las 3 articulaciones están alineadas, es decir, la articulación del apoyo doble que está en 1, la articulación intermedia en 2 y la articulación del apoyo en 4 están alineadas. Si alguien quiso hacer una pregunta. Bien. ¿Puedes repetir eso último, por favor? Un triarticulado presenta vinculación aparente siempre que las 3 articulaciones que forman parte del triarticulado se encuentren alineadas. Es decir, la articulación que tiene el apoyo está en 1, el apoyo doble en 1, con la articulación que está en 2, que es intermedia, con la articulación del apoyo doble que está en 4, tienen que estar alineadas. Si están alineadas, presenta vinculación aparente, el sistema no es estable. Esto lo tienen, no vamos a explicar por qué, porque nos demandaría mucho tiempo, o sea, no es el objetivo de esta clase, como ya bien lo saben. Esto lo tienen explicado bien en el apunte y en el video de teoría, ¿sí? ¿Por qué se da el caso de vinculación aparente en un triarticulado cuando las 3 articulaciones están alineadas? Es decir, lo importante de esto es que estamos frente a un triarticulado que no presenta vinculación aparente. Por lo tanto, como el balance de grado de libertad da 0 y no presenta vinculación aparente, podemos afirmar que el sistema es isostático.
¿Hasta acá venimos bien? Sí, sí. Sí, bien, está claro. Bien. Hecho esto, que lo tenemos que hacer siempre, comenzamos a calcular las reacciones. ¿Por qué lo tenemos que hacer siempre? Ustedes pueden tener que resolver un ejercicio, ¿sí?, de cálculo de reacciones y posterior trazado de diagramas de fuerzas internos, en donde el enunciado no les va a decir, ¿cómo es? Analizar la sustentación y calcular las reacciones. Es decir, calcular las reacciones. Pero si no hacemos el análisis de sustentación, tenemos dos cosas que nos perdemos. Por un lado, es cómo se comporta la estructura, es decir, cómo se transfieren las cargas, y ahora lo vamos a ir viendo. Y por otro lado, podemos estar frente a una estructura que no sea isostática, ¿sí?, y eso significa que no la vamos a poder resolver. Es decir, les pongo un ejemplo. Ustedes están resolviendo un ejercicio de trabajo práctico con números. Van a plantear el sistema de ecuaciones que necesiten plantear, de acuerdo al caso que tengan, de 3 o 4 ecuaciones, o más, depende de la cantidad de chapas, y le va a llegar a hacer una inconcurrencia, digamos. Le va a dar resultados distintos por de distintas ecuaciones, o sea, se van a volver locos y no van a poder resolverlo. Entonces, presten atención y realicen el análisis de sustentación antes de ponerse a analizar cualquier estructura. Pasamos ahora al cálculo de reacciones. Tenemos nuestra terna global, positiva, recuérdenla, o sea, x, y los giros, y tenemos que resolver las reacciones de esta estructura, que sabemos que es isostática, y que tiene una carga P en la barra 2,4. Lo vamos a hacer gráficamente, que es lo que pide el enunciado original. Lo que tenemos que hacer nosotros, si pensamos, es equilibrar esa fuerza P con las reacciones que dan origen los vínculos externos que tenemos en la estructura. Nosotros, nuestra estructura está sustentada a tierra por, como vimos y como vemos acá, con un apoyo doble en 1, con un apoyo simple en 3 y un apoyo simple en 4. Entonces, cuando vimos capacidad de reacción de los apoyos dobles, vimos que cuando trabajamos con apoyo para un apoyo simple, ¿sí?, como en el caso de acá, los que están ubicados en 3 y en 4, la reacción tenía que pasar por la articulación del apoyo simple, ¿sí?, y a su vez ser normal al plano de deslizamiento. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la reacción vertical, la reacción que tenemos en el vínculo externo, en el apoyo primero de especie, que está en 3, va a pasar por este punto, que es la articulación, y va a tener esta dirección, que la indiqué acá con el número 1. ¿Sí? Porque tiene que, repito, pasar por la articulación y ser normal al plano de deslizamiento del apoyo simple. De la misma manera, tenemos la dirección del apoyo que está en 4, ¿sí?, porque también es un apoyo simple. Va a pasar por la articulación y va a ser normal al plano de deslizamiento. Nos queda determinar la dirección, que la tienen indicada ahí como 2, de la reacción que va a tener el apoyo doble en 1. ¿Por qué nos queda determinar esa reacción? Porque el apoyo doble, vimos cuando analizamos la capacidad de reacción, que la única condición es que la reacción debía pasar por la articulación, o sea, la articulación que tenemos en el apoyo, o sea, por acá. Pero puede tomar cualquier dirección. Entonces no podemos saber a priori cuál va a ser esa dirección, salvo en casos particulares, que uno de los casos, vamos a ver más, es este que tienen acá. ¿Por qué? Porque si analizamos el equilibrio interno, como vimos en la clase pasada, de la articulación que está en 2, el momento en la articulación tiene que ser 0. ¿Por qué tiene que ser 0 el momento? Porque es un vínculo interno que tiene liberado el giro, es decir, se permite a la estructura que tenga un giro relativo entre la barra 2,4 y la 1,2 en ese punto nudo 2. Es decir, esa estructura se va a deformar y ese ángulo que tiene el nudo 2 puede cambiar precisamente porque la articulación lo permite. Entonces, si lo permite, ¿qué significa? Que no acepta un momento, no restringe un momento. O sea, no puede haber un momento distinto de 0 en ese punto porque sería inestable la estructura. De ahí que surge la
ecuación de equilibrio relativo, que ustedes la tienen vista en los ejemplos de la teoría, cuando planteamos las ecuaciones, que decimos que la sumatoria de todos los momentos, ¿sí?, en la articulación, en dos, viniendo de la izquierda o viniendo de la derecha, el momento de todas las fuerzas, tiene que ser igual a 0. Es la otra ecuación que plantea. ¿Qué quiere decir esto? Si analizamos a la izquierda, significa que para que el momento sea igual a 0 en 2, como la barra 1, 2 no está cargada, o bien la reacción es 0, para que el momento en 2 sea 0, o bien la reacción debe pasar por la articulación. Entonces lo lógico es que pase por la articulación. De ahí que sacamos la dirección, esta que indicamos con 2, que es la dirección que va a tener la reacción que va del apoyo doble que está en 1. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una fuerza P que debemos equilibrar en 3 direcciones no concurrentes. Entonces, ahí lo tienen en el título, esto lo hacemos mediante la aplicación del método de Ullmann. Uno de los 2 métodos, el método gráfico, para descomponer o equilibrar una fuerza en 3 direcciones no concurrentes. Después tienen el método de Ritter, que recuerden que era gráfico numérico. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Repito, equilibrar esa fuerza en esas direcciones. ¿Cómo hacíamos? Aplicando Ullmann. Elegíamos una recta auxiliar. Esa recta auxiliar era una recta que pasaba por el punto de intersección de la fuerza que queríamos descomponer o equilibrar en este caso, con una de las direcciones, y el punto de intersección de las otras 2 direcciones restantes, ¿no? En este caso elegimos un punto donde se intersecta la recta de acción de la fuerza P, que es la única carga que tenemos, con la dirección 2, y ese punto lo unimos con la intersección de la dirección 1 y la dirección 3. Y obtenemos la recta auxiliar. ¿Qué hacemos? Equilibramos el primer paso, esto es Ullmann, equilibramos esta fuerza P en la dirección auxiliar y en la dirección 2. Pero la dirección auxiliar, recuerden que luego la tenemos que descomponer, porque ya esta fuerza P auxiliar que tenemos acá dibujada, que es la que sacamos recién, ya es equilibrante de P. Entonces lo que vamos a hacer, la vamos a descomponer en las otras 2 direcciones. De esa manera obtenemos, mediante la aplicación del método Ullmann, las 3 reacciones. La que está en dirección 2, que corresponde con el apoyo que está en 1, la que está en la dirección 3, que corresponde con la reacción en 4, y la que está en dirección de 1, que corresponde con la dirección con el apoyo simple que está en 3. Y ahí tienen las reacciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, seguimos. No, profe, por mi parte no. Perfecto, gracias por hablar. Si no, no sé si le estoy hablando un PowerPoint y ya me vuelvo loco. Pasa que por ahí no hablamos por si alguno tiene duda que lo diga. Está bien, nada, está. Bien, igual está bueno, no, gracias, no, está bien. Y hablando en serio, cualquier cosa, me interrumpan, me frenan, no hay problema, y lo vemos, cualquier duda. No me dejen avanzar si hay algo que no entiendo. Bien, seguimos. Volvemos al caso anterior, o sea, volvemos a el planteo que hicimos cuando analizamos la sustentación, que habíamos dicho que podíamos reemplazar los 2 apoyos simples que actúan en esta chapa, la chapa 2,4,3,4, ¿sí?, por un apoyo doble donde se cortaban las normales a los planos de deslizamiento, es decir, en el punto 4. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a calcular nuevamente, aplicando método gráfico, las reacciones para esta estructura, que en vez de usar los apoyos simples reales que tenemos en 3 y 4, vamos a usar el apoyo doble que tenemos ficticio en 4. Acá estamos frente ya directamente al cálculo de reacciones de un sistema triarticulado. Como vieron ustedes en la teoría, para calcular las reacciones en un sistema triarticulado, lo que tienen que hacer es considerar las chapas cargadas de a una a la vez. Es decir, tienen un sistema triarticulado formado por una chapa A y una chapa B, entonces ambas están cargadas. Entonces, ¿qué hacen? Primero suponen cargada la chapa A, y calculan las reacciones, y luego suponen cargada la chapa B, y la A obviamente descargada, y calculan las reacciones, y luego las suman.
¿Por qué es esto? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado, y ahora lo vamos a repetir con los otros ejemplos, que cuando una chapa necesitaba de la otra para sustentarse, le iba a transmitir cargas? Y es lógico que pase así. Decíamos, S1 necesita de S2 para sustentarse, entonces S1 le va a transmitir cargas a S2. Pero como S2 no necesita de S1 para sustentarse, S2 no le va a transmitir cargas a S1. Bien, en este caso tenemos dos chapas, la chapa S1 y la chapa S2, que forman un triarticulado, y ambas necesitan una de la otra para sustentarse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que S1 le va a transferir cargas a S2 y S2 le va a transferir cargas a S1. Esto es, en un sistema triarticulado, la carga que tenemos en la chapa S1 va a ir a los apoyos de la chapa S1 y de la chapa S2. Y la carga que tenemos en S2 va a ir parte al apoyo que tiene S2 y parte que tiene a un apoyo en S1. Acá estamos frente a ese triarticulado, ¿sí? Con un apoyo doble en 1, un apoyo doble en 4 y una articulación intermedia en 2. Entonces, para calcular las reacciones, aplicando un método gráfico, lo que vamos a hacer es eso, vamos a considerar, en este caso, una chapa cargada y la otra descargada, y después al revés. Pero acá tenemos que la chapa 1, 2, ¿sí? No tiene carga, así que es un paso menos. ¿Sí? Si tuviese una carga, consideramos primero esta chapa cargada y esta descargada, y luego consideramos esta cargada y esta descargada, después unimos. Acá es un paso menos porque una sola chapa tiene carga. Bueno, comencemos a calcular las reacciones gráficamente, que es muy similar a lo que vimos recién. Sabemos, por lo que dijimos, que la dirección del apoyo doble que está aplicado en 1 va a ser esta, o sea, la reacción tiene que pasar por la articulación, están 2, para que no haya momento. O sea, si no pasa por 2, esta reacción que tenemos en 1 va a generar un momento distinto de 0 en 2, por lo tanto la estructura no sería estable. Por lo tanto, sabemos esa dirección. Y como estamos frente a un caso de fuerza concurrente, como vimos en la clase pasada, en el punto de intersección de esta recta, que está en rojo, que es la dirección de la reacción que voy a tener en 1, o sea, la recta de acción de la reacción en 1, cuando intersecta a la recta de acción de la fuerza resultante, que en este caso es una sola, que es P, vamos a tener el punto de concurrencia de las fuerzas. Ese punto lo unimos con la articulación del apoyo doble, que sabemos que va a pasar por ahí la reacción en 4, tiene que pasar por la articulación, por eso lo unimos con la articulación, y nos quedan las dos direcciones con las cuales tenemos que equilibrar esa fuerza P. Hacemos el polígono de fuerzas, que se ha cerrado, ¿por qué? Porque estoy equilibrando, entonces, y obtenemos la reacción en 1, que la trasladamos acá, y la reacción en 4, que la trasladamos acá. De esta manera calculamos las reacciones para esta estructura, que es un triarticulado. Pero no termina acá el tema. ¿Por qué no termina? Porque en realidad ese apoyo que tienen, ese apoyo doble que ustedes tienen en 4, están viendo ahí, el que está en rojo, ese apoyo es un doble ficticio. En realidad la estructura está sustentada con un apoyo simple en 4 y un simple en 3. Entonces lo que hacemos es, descomponemos esta reacción que sacamos recién, la roja, que corresponde a apoyo doble, en la dirección de 4 y en la dirección de 3, que son las dos direcciones de los apoyos que dan origen a ese apoyo doble ficticio. Fíjense que esto es lo mismo que el método de Kuhlmann, pero aplicado, digamos, con un concepto nuevo, que es el concepto del análisis y sustentación de una cadena de dos chapas, una cadena cinemática de dos chapas. O sea, en realidad lo que estuvimos haciendo nosotros, en esta última parte, es equilibrar esta fuerza P en dos direcciones, una que coincide con la reacción, y otra que es una reacción ficticia, auxiliar, llamémosla, que después descomponemos en las otras dos direcciones. En realidad es lo mismo que el método de Kuhlmann, pero enfocado desde otro punto. ¿Alguna pregunta? Bien, tienen entonces las reacciones con sus sentidos correctos, R1, R3 y R4. Si no tiene preguntas, pasamos a otro ejemplo. Veamos acá, también tenemos una cadena cinemática en la cual necesitamos analizar la sustentación y calcular también gráficamente las reacciones.
Bien, comenzamos con el análisis de sustentación. ¿Para qué? Para saber de qué se trata, si estamos en presencia de un sistema que es isostático, para poder seguir analizando, y a su vez para ver cómo va a ser esta transferencia de cargas, ¿sí?, de las distintas cargas que tenemos a los apoyos, a los vínculos externos. O sea, cómo se transfieren las cargas entre chapa y chapa. Comenzamos planteando el balance de grado de libertad. Grado de libertad menos vínculos externos menos vínculos internos tiene que ser igual a 0 para que supuestamente el sistema sea isostático. Acá vemos que tenemos una chapa, ¿sí?, y con un empotramiento en 1 y una articulación, o sea, un vínculo interno que me delimita una chapa. Otra chapa, 2, 5, 6, ¿sí?, vinculada a 2 mediante la articulación y con un apoyo simple en 6. Y otras dos chapas, la 2, 3, ¿sí?, con articulación en 2, articulación en 3, y la 3, 4. O sea, 1, 2, 3, 4 chapas, 3 grados de libertad por chapa, por 4 chapas que tenemos, 12 grados de libertad. Veamos los vínculos externos. Tenemos 3 del empotramiento, que restringe el empotramiento que está en 1, 1 que restringe el apoyo simple que está en 6, y 2 que restringe el apoyo doble que está en 4. 3 más 1 más 2 igual a 6. Vamos a los vínculos internos. Tenemos 2 que restringe la articulación donde concurren 2 chapas, y esta articulación, fíjense que concurren 3 chapas. Nosotros vimos que una articulación que restringe, donde concurren n chapas, restringe 2 por n menos 1 grado de libertad. Es decir, y el n-1 va entre paréntesis, eso es importantísimo, o si no la cuenta les da mal, es decir, una articulación donde concurren 5 chapas va a restringir 2 por 5 menos 1 grados de libertad, o sea, 2 por 4, o sea, 8 grados de libertad. En este caso, restringe 2 por 3 menos 1, porque la articulación que está en 2 concurren 3 chapas. Bien, o sea que restringe 4 grados de libertad. Esto lo tienen bien desarrollado tanto los apuntes como los videos. Por lo tanto, tenemos que 12, que son los grados de libertad, menos 6, que son los vínculos externos, menos 6, que son los vínculos internos, es igual a 0. Por lo tanto, nos tenemos que hacer acá la pregunta, ¿el sistema es isostático? Bueno, la condición necesaria la cumple. Hay que ver si es suficiente con esto, o sea, analizar la sustentación para ver que no tenga vinculación aparente. Y es lo que comenzamos a hacer ahora. Comenzamos con la chapa S1. ¿Por qué comenzamos con la chapa que llamamos ahí sistema S1? ¿Por qué comenzamos con S1? Porque buscamos siempre, como les dije hace un ratito, las chapas que estén vinculadas a tierra por sí sola. Y la única que tenemos vinculada a tierra por sí sola, en este caso, es la chapa 1-2, que está con un vínculo de tercera especie, que le restringe los 3 grados de libertad, que es un empotramiento. S2 está vinculada a tierra solamente con un apoyo simple, o sea que no cumple con esa condición, y S3 con un apoyo doble en 4. Entonces comenzamos a analizar con S1. ¿Qué vemos de S1? Que es isostática y no presenta vinculación aparente. ¿Por qué? Porque el balance de grado de libertad da 0, porque tenemos una chapa con 3 grados de libertad y un vínculo externo 3 grados de libertad, y no hay vinculación aparente porque la chapa está empotrada. Por lo tanto, es isostática. En 2 tenemos una articulación, ¿sí?, que pertenece a la chapa es 1-2, o sea que esa articulación no se va a mover. Todo lo que conectemos a través de esa articulación, lo que va a poder hacer, como hemos visto en las clases pasadas, va a poder rotar respecto a ese punto. Es decir, que a los efectos de la sustentación funcionaría como un apoyo doble ficticio. De esta manera tenemos la chapa 256, ¿sí?, con un apoyo doble ficticio en 2, y un apoyo simple en 6. Sería isostático, balance de grado de libertad 0, 3 grados de libertad de la chapa, menos 2 del apoyo doble ficticio, menos 1 del apoyo simple, me da 0 el balance, y no presenta vinculación aparente. ¿Por qué? Porque el único caso que tenemos de vinculación aparente, cuando nos encontramos frente a una chapa que está sustentada a tierra con un apoyo doble y un apoyo simple, es cuando la normal al plano de deslizamiento del apoyo simple pasa por la articulación que está en el apoyo doble. O sea, si esta normal pasa por esta articulación, esto rotaría respecto a este punto, sigue rotando, por lo tanto presenta vinculación aparente. Que no es el caso.
Por lo tanto, podemos afirmar que S2 es isostático. Hacemos lo mismo con S3. S3 tendríamos apoyo doble ficticio en 2, dado por la articulación que tenemos acá en S1, articulación intermedia en 3 y apoyo doble en 4. Estamos frente a un triarticulado, lo mismo que vimos en el ejemplo pasado. ¿Sí? Apoyo doble, articulación, apoyo doble, que no presenta vinculación aparente. ¿Por qué? Porque las tres articulaciones no están alineadas. Por lo tanto, también es estable. Concluimos entonces que nuestro sistema es estable. O sea, que además que el balance de grado de libertad da 0, no presenta vinculación aparente. Por lo tanto, es isostático. Este análisis de sustentación a nosotros nos sirve también para analizar esto. ¿Cómo se van a transmitir las cargas en esta estructura? ¿Por qué? Porque tenemos que ahora pasar a calcular las reacciones. O sea que esto es importantísimo saberlo. Ahora, ¿qué tenemos ahí? S2, como S2, que está en verde acá, necesita de S1 para sustentarse, le va a transmitir cargas a S1. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cargas que actúen en este sistema S2, parte van a generar reacción acá en 6, o sea, van a reaccionar acá, y otra parte se va a ir para S1 y van a venir en empotramiento. De la misma manera, S3 necesita de S1 para sustentarse. Por lo tanto, igual que en el caso de S2, S3 le va a transmitir cargas a S1. Ahora, S1 no necesita de S2 para sustentarse, por lo tanto no le transfiere carga. Ni tampoco necesita de S3 para sustentarse. Tampoco le transmite cargas. Ni S2 le transmite carga a S3 porque no necesita de S3 para sustentarse, ni S3 de S2. ¿Está claro? Esto lo vimos en la clase pasada. O sea, si una chapa necesita otra para sustentarse, le va a transmitir carga. Si no, no le transmite. ¿Y por qué decimos no necesita de tal para sustentarse? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos nuestro sistema, supongamos que sea 1, 2, 2, 5, 6, como S1 no necesita de S2 para sustentarse, ¿qué significa? Que si nosotros sacamos el 2, 5, 6, fíjense que el 1, 2 sigue siendo isostático. No se entera. Los efectos de la sustentación no se entera. No se movía y tampoco se mueve ahora. Ahora, ¿qué pasa si hacemos al revés? 2, 5, 6, que está vinculado acá. El sistema 1, 2, 5, 6 es isostático. Ahora, si le sacamos la barra 1, 2 o la chapa S1, la 1, 2 que tenemos acá, esto es hipostático, o sea que esto se movería. Por lo tanto, sí necesita de S1 para sustentarse. Entonces ahí que le va a transmitir cargas. Bien. Entonces, volviendo atrás, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a estos casos? Vamos a comenzar calculando las reacciones, en este ejemplo, o por S2 o por S3, cualquiera de los dos, primero S2, después S3, o primero S3 y después S2, y estas reacciones que vamos a tener en ambos sistemas, en 2, le vamos a cambiar el signo y van a pasar a actuar como cargas, por el principio de acción y reacción, al sistema S1. O sea, ¿qué quiere decir esto? Calculamos la reacción en 2, le cambiamos el signo y es la carga que le transmite a S1. Calculamos la reacción en 2 del sistema S3, le cambiamos el signo y le aplicamos a S1. Para finalmente calcular S1, la reacción S1, con las cargas propiamente dichas que tenga esa chapa, más las que le transmite S2 y S3, que son las que les acabo de mencionar, que vamos a cambiar del signo y las pasamos como carga. Bien, comenzamos en este caso con S2. S2 es un caso que ya vimos, es una sola chapa, con un apoyo doble en 2 y un apoyo simple en 1, por lo tanto, para calcular gráficamente las reacciones, tenemos la dirección del apoyo simple, ¿sí? Que está dada por la normal al plano de deslizamiento, donde se corta con la recta de acción de la fuerza resultante, que en este caso es una sola P, va a ser el punto de concurrencia de la fuerza, que lo unimos con la articulación del apoyo doble ficticio que tengo en 2 y nos da la dirección. Y lo que hacemos es equilibrar esta fuerza P en las dos direcciones que tenemos, y ahí obtenemos las reacciones R6 del sistema 2 y R2 del sistema 2. Es importante indicar, sobre todo las intermedias, a qué sistema se refiere esta reacción, ¿sí? Como está ahí, R2, 2. Fíjense que también si analizamos, lo hacemos al revés, les doy este ejercicio, les digo,
indicar si es correcto el cálculo de reacciones. Y ustedes me van a decir, sí, es correcto. ¿Y cuál es el análisis que hace? Bueno, verifican, por ejemplo, sin verificar gráficamente, pueden verificar si cumple con las ecuaciones de la estática. Y sí cumple, porque fíjense que en X, ¿sí?, como tenemos P hacia la derecha positiva y tenemos la reacción en 2 negativa, o sea, hacia la izquierda tiene una componente horizontal, se puede cumplir el equilibrio en X. En Y también se puede cumplir, porque no tenemos carga, ¿sí?, en Y, porque P está orientada según X, pero la reacción que nos apareció acá en 6 es contraria a la componente vertical de la reacción que nos aparece en 2. Entonces, sí cumpliría con las ecuaciones. ¿Qué pasa con la ecuación de momento? Sumatoria de momentos en cualquier punto del plano tiene que ser igual a 0. Y en este ejemplo se ve muy claro cómo serían las direcciones de las reacciones. La primera pregunta que les hago es, ¿debería existir reacción vertical si no tenemos fuerzas verticales? Y según la ecuación en I no nos va a decir nada, pero según el momento sí nos puede aclarar eso. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros tomamos momento en este punto, en 5. ¿Sí? Para plantear la tercera ecuación de la estática, sumatoria de momentos en cualquier punto del plano tiene que ser igual a 0. Si tomo momento en 5, ¿sí?, la fuerza P, ¿sí?, no genera momento en 5, porque pasa por ahí. Pero no se olviden que acá tenemos que tener una reacción horizontal, porque este es el único apoyo que puede reaccionar a P. O sea, la componente horizontal de esta reacción es igual y contraria a P. Esa componente horizontal, que tendríamos acá para contrarrestar P, genera un momento en sentido horario respecto de 5. ¿Sí? Tiende a girar en sentido horario. Por lo tanto, en 6 tiene que haber una componente que tiende a girar en sentido contrario. Lo mismo que en 2. ¿Se entiende? Planteamos momento acá en 6, nos da 0, porque es el punto de concurrencia de las tres fuerzas, eso está bien. Si planteamos momento en 2, donde está por donde pasa la reacción en 2, la reacción o sus componentes no van a generar momento, y fíjense que P genera un momento respecto de 2 en sentido horario, entonces acá tiene que haber una reacción vertical, sí o sí, que genere momento en sentido antihorario. Esa reacción vertical hacia arriba en 6 nos va a generar una reacción vertical hacia abajo en 2. No sé si está claro, esto es como un análisis del resultado de las reacciones. Bien, ya calculamos las reacciones que están en el sistema 2. Vamos a calcular ahora las reacciones del sistema 3. Mismo procedimiento que vimos hoy, estamos frente a un triarticulado, en este caso, como el del ejemplo anterior, no el sistema anterior, sino el ejemplo anterior. Este triarticulado, ahí está. Este triarticulado, fíjense que tiene una sola chapa cargada, ¿sí?, con una carga uniformemente repartida Q. Entonces analizamos las direcciones de las reacciones. Por lo que expusimos hace un rato, sabemos que la reacción en 2 va a pasar por la articulación y va a tener que pasar por esta articulación que está entre. Entonces queda definida esta dirección que les estoy indicando acá. Esa recta, donde corta la recta de acción de la resultante del sistema de cargas que tenemos acá, que la resultante va a pasar, como es una carga uniformemente repartida, va a pasar por la mitad, que es la que está indicada acá. En ese punto es el punto de concurrencia de la fuerza, lo unimos con la articulación del apoyo doble que está en 4 y nos da la otra dirección. Lo que hacemos ahora es, trazamos el polígono de fuerzas que se ha cerrado, es decir, equilibramos esta fuerza en negro que tengo acá, que es la resultante de Q por este L, con las direcciones de la reacción en 4 y la reacción en 2. Y así obtenemos las reacciones R2, 3 y R4 del sistema 3. Una vez que tenemos calculadas estas reacciones, les cambiamos el signo. Fíjense que R2 iba hacia la izquierda y hacia arriba, y acá la estoy poniendo con sentido contrario, por el principio de acción y reacción. Tanto la reacción que vemos acá con 2, le cambiamos el signo y le aplicamos S1, y lo mismo hacemos con R2 del sistema 3. Por esto les digo que era importante darle nombre a las reacciones, indicando también no solamente el punto de la estructura donde actúa, sino también a qué sistema corresponde, porque
fíjense que acá tenemos dos reacciones 2 cargando como acciones que son la fuerza que le transmiten esos dos sistemas a ese 1. Entonces hay que identificarlas. Acá para calcularlo gráficamente, que ahí lo tienen resuelto, digamos, un procedimiento sería, tenemos las dos fuerzas, sacamos la resultante, ¿sí?, de esa fuerza, esa resultante de la fuerza la trasladamos al empotramiento y genera una reacción que va a ser contraria, que es esta que tengo acá. Y al trasladar una fuerza paralelamente a sí misma, recuerden que genera un par. Entonces este es el par contrario al par que genera esa traslación. Es decir, esta resultante que tienen acá pasa por el empotramiento y genera un par en sentido contrario a la aguja reloj. Eso para las cargas R22 y R23. El momento M, también el empotramiento va a generar un momento contrario, ¿sí?, que a este M que es carga, que coincide con el momento reactor de las otras fuerzas. O sea, tanto la resultante de estas dos fuerzas como este momento giran en sentido horario, por lo tanto el momento es en sentido antihorario, y acá están los nombres invertidos. Esta sería la R1 y este sería el M1. Disculpen por eso. Acá tienen las reacciones finales con la estructura ensamblada. Una vez que terminamos de resolver las reacciones, ensamblamos la estructura que habíamos separado y ponemos las reacciones que obtuvimos con sus sentidos obviamente correctos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, acá bien. Bien. Vamos a un tercer ejemplo, ¿sí? Lo mismo, analizar la sustentación de la siguiente estructura y calcular gráficamente las reacciones. Entonces es importante, como les dije, por los motivos que les dije, comenzar a analizar la sustentación. Planteamos, en principio, el balance de grado de libertad. Recuerden que el balance de grado de libertad lo hacíamos planteando los grados de libertad menos los vínculos externos o los vínculos internos. Es decir, una aclaración que les hago, que les hice la clase pasada, acá estábamos poniendo los grados de libertad, o sea, los desplazamientos posibles, la cantidad de desplazamientos posibles o rotaciones que tiene la estructura, positivo, y las restricciones negativas. Puede ser al revés, puede ser vínculos externos más vínculos internos menos grado de libertad. Lo importante es que lo que está libre sea distinto, o sea, los movimientos posibles, que son los grados de libertad, tenga signo contrario a los vínculos, tanto externos como internos. Después el resultado le puede dar positivo o negativo, o igual a 0. Si es positivo o negativo, va a ser hipostático o hiperestático, de acuerdo a cómo está esta ecuación. ¿Qué quiero decir con esto? Si esta ecuación le da un resultado, grado de libertad menos vínculo externo menos vínculo interno, le da un resultado positivo, o sea, mayor que 0, significa que tenemos más grado de libertad que restricciones. Por lo tanto, si tenemos más grado de libertad que restricciones, el sistema se mueve. Si se mueve, es hipostático. Si nos da negativo, ¿qué significa? Que tenemos más restricciones que grado de libertad. Si tenemos más restricciones, el sistema es hiperestático. Entonces, por eso les aclaro, no importan los signos. Se los comenté en la clase pasada. Si fuese al revés, la ecuación que hubiésemos planteado sería vínculo externo más vínculo interno menos grado de libertad. Si nos da positivo, significa que vínculo externo más vínculo interno, ¿sí?, es mayor que, perdón, que los grados de libertad. Por lo tanto, tengo más restricciones. ¿Está claro? O sea que no importa cómo plantear los signos en el balance de grado de libertad, lo que sí importa es que las restricciones tengan el mismo signo, o sea, los vínculos externos y los internos tengan el mismo signo. Y después, si va a ser la conclusión, o sea, si va a ser hiperestático o hipostático, va a depender qué signo le pusieron a los grados de libertad o a los vínculos externos. Bien, sigamos el análisis de sustentación de esta estructura, planteando el balance de grado de libertad. Tenemos 3 grados de libertad por n, que es el número de chapas, y acá tenemos una chapa hasta la articulación, otra chapa hasta la otra articulación, otra chapa hasta 5, y de 5 a 7 otra. O sea que tenemos 4 chapas, 1, 2, 3 y 4. 3 grados de libertad por 4 chapas, en total tenemos 12 grados de libertad. Veamos los vínculos externos. Tenemos 1 correspondiente al apoyo simple que tenemos en 1, que sabemos que restringe un grado de libertad.
2 del apoyo doble que tenemos en 2, 1 del apoyo simple que tenemos en 4, y 2 del apoyo doble que tenemos en 7. Total, 6. 1 más 2 más 1 más 2 nos da 6. Vínculos internos. Tenemos 2 articulaciones, ¿sí? 3, articulaciones, cada una restringe 2 grados de libertad porque en cada una concurren 2 chapas. O sea, tenemos 2 más 2 más 2. Total, 6. Planteamos el balance de grado de libertad y nos da 0. Entonces nos hacemos nuevamente la pregunta, ¿es isostático? Y no sé, tenemos que analizar la sustentación para ver si los vínculos están colocados correctamente. Es decir, un ejemplo absurdo. Nosotros tenemos que en este balance de grado de libertad teníamos 6 vínculos externos, o sea, 6 restricciones por apoyo doble. Supongamos que ponemos las 6 en una chapa. Esa chapa va a ser hiperestática porque tiene más de lo que necesita y las otras van a estar todas sueltas. O sea, es importante entonces que nosotros tengamos una adecuada ubicación, o sea, distribución de los vínculos externos. Y eso lo vemos con el análisis de sustentación. ¿Cómo hacemos? Como les mencioné hoy, buscamos la chapa que esté sustentada a tierra por sí sola. Si no hay, busco 2 chapas que estén sustentadas en su conjunto, que sería un sistema triarticulado, y si no hay, busco 3 chapas, que sería el sistema 2-1-2, ¿sí? Que todavía no vimos. Bien, entonces veamos, la chapa 5-6 no está, ni siquiera está sustentada a tierra, no tiene ningún vínculo externo, no me sirve. La 5-7 tampoco nos sirve porque tiene un vínculo de segunda especie. O sea, si aíslo todo esto, esto es hipostático, no está sustentada a tierra por sí solo. La 3-6 tiene un solo vínculo externo, que es un apoyo simple, en 4 tampoco nos sirve. Pero la 1-2-3, que es una chapa, que está acá en rojo, está sustentada con un apoyo doble y un apoyo simple. Entonces de ahí comenzaríamos a analizar nuestra sustentación. ¿Está bien? Entonces podemos decir entonces que la chapa 1-2-3 está sustentada a tierra por sí sola. Y acá les estoy preguntando. Habría que analizar si no hay vínculo aparente. Vinculación aparente, bien. Vinculación aparente. Bien, nosotros estamos... Hay Sí, vinculación aparente porque la normal al vínculo de 1 pasa por la articulación de 2. perfecto. O sea que esto se mueve. ¿Está bien? O sea que este caso, si bien cumple con el balance de grado de libertad, presenta vinculación aparente, entonces el sistema no es isostático. ¿Por qué? Por lo que acabas de indicar vos. Entonces, si este sistema ustedes lo quieren resolver gráfica o analíticamente, se van a volver locos porque le va a dar cualquier cosa. Entonces, la estructura se mueve, no nos sirve. No podemos resolverla, se descarta. ¿Qué podríamos hacer para poder continuar con el ejemplo? Buscar otra chapa Sí, y generar un triarticulado. sí, en realidad lo que podríamos, sí, podemos modificar o hacer un montón de modificaciones. La que a mí se me ocurrió, la más simple, es Rotar uno de los vínculos. rotar el apoyo 1 para que no pase por esta articulación. Entonces, la estructura sería isostática. Ahora les pregunto, y esta pregunta es importante, y cuando vengan a rendir este parcial, que este tema entra en el segundo parcial, se van a olvidar de esto, pero se los voy a preguntar seguramente. Dijimos que una chapa sustentada con un apoyo doble, o mejor dicho, se lo digo de otra manera, dijimos que tenemos vinculación aparente cuando la normal al plano de deslizamiento, el apoyo simple, pasa por la articulación del apoyo doble y o por una articulación intermedia. ¿Está? No solamente con apoyo doble. Acá encontramos una estructura que ustedes ahí ven que dice que la estructura es isostática, o sea que esto balance grado de libertad a 0 y no presenta vinculación aparente, pero también nos encontramos con que la normal al plano de deslizamiento en apoyo simple pasa por la articulación intermedia en 5 y a su vez pasa por la articulación del apoyo doble en 7. Entonces yo les pregunto, ¿tenemos vinculación aparente en este caso?
Diría que sí. No. No, Yo porque diría hay un que vínculo no, doble. diría que no porque la chapa S1 está sustentada sola. No necesita de las otras chapas. Exactamente. O sea, el tema es el siguiente. Nosotros decimos que hay vinculación aparente cuando la normal del apoyo simple, el plano de deslizamiento de apoyo simple, pasa por una articulación o pasa por la articulación del apoyo doble, depende del caso, siempre y cuando estemos hablando de componentes o elementos que forman el mismo sistema. El mismo sistema, me refiero no al sistema general, sino al sistema chico. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cuando analizamos la sustentación, que separamos la estructura, y acá lo tienen separado, que íbamos a comenzar las reacciones, pero vamos a separarlo para terminar de cerrar este concepto, lo importante es que esta normal no pase por esta articulación, este apoyo doble, que es lo que vemos hoy, porque este sistema sería estable. Este sistema que está acá, S2, está vinculado a tierra con un apoyo simple en 4 y un apoyo doble ficticio en 3. O sea que esta normal no puede pasar por esta articulación. ¿Se entiende? Sí podría pasar por esta, pero no por esta, porque esta es parte de su sustentación. Finalmente, que esta normal pase por esta articulación no dice nada. No sé si lo entienden. O sea, no solamente Sí, ahí entendí. eso, sino que tiene que ser parte, tenemos que estar hablando del mismo subsistema. ¿Está Claro, claro? sí, ahí entendí. Perfecto. Sí, por ejemplo, en un triarticulado necesitas de las dos chapas para generar para que sea isostático. Entonces ahí sí habría vinculación aparente si coincide. En este caso, como no es un triarticulado, no presentaría. En realidad sí. O sea, los casos de vinculación aparente no los pueden generalizar. Los tienen que analizar por el subsistema que están analizando. O sea, Profe, o sea que cuando hay vinculación aparente sería solamente en una chapa, no entre chapas. no, puede ser entre chapas si estamos hablando de un triarticulado. O sea, acá, Como el anterior, el problema anterior. claro, acá claramente tiene un triarticulado. Ahora lo vamos a ver. Este va a tener vinculación aparente si 6, 5 y 7 están alineadas. Esta chapa está sustentada con un apoyo simple acá y un doble ficticio acá. Va a tener vinculación aparente cuando esta normal pase por esta articulación. Y finalmente esta chapa está sustentada con un apoyo simple en 1 y un apoyo doble en 2. Va a tener vinculación aparente cuando esta normal pase por acá. Ah, bien. Generalizar, porque yo les pregunto en el examen, que de hecho lo pregunto y muchos contestan mal, por eso se los aclaro, porque a medida que ustedes aprendan y aprueben y no aprendan y desaprueben. Entonces, cuando yo les pregunto en un examen en la componente teórica conceptual para la promoción o en un final, siempre, la pregunta es, siempre que la normal al plano de deslizamiento, ¿podemos afirmar que cuando la normal al plano de deslizamiento de un apoyo simple pase por la articulación del apoyo, de un apoyo doble, tenemos vinculación aparente? Y ustedes responden sí. No, no podemos afirmar. Porque depende. ¿De qué depende? De dónde esté el apoyo simple y dónde esté el apoyo doble. Y acá lo ven en el caso ese, por eso está planteado este ejemplo. Esta normal pasa por un apoyo doble, pero no presenta vinculación aparente. ¿Por qué? Porque lo que tengo que analizar es dónde está metido el apoyo simple y con qué otro vínculo actúa. ¿Qué es este de acá? O sea, que esta no debe pasar por este. Esto no me interesa. Lo mismo con la articulación, con la normal del plano de deslizamiento de un apoyo simple pase por una articulación. O sea, no siempre se da. Si esta normal pasa por esta articulación, no pasa nada, pero si pasa por esta, sí tengo vinculación aparente. O sea que esas preguntas hay que pensarlas. El concepto es este. Claro. Pensemos que me está preguntando, pensemos qué estoy analizando, no generalizar. Bien, vamos al cálculo de reacciones. Entonces separamos la estructura en S1, S2 y S3 de acuerdo a lo que vimos, ¿sí? Entonces, fíjense, como S3 necesita de S2 para sustentarse, le va a transmitir carga. Es decir, esta carga P, parte va a venir a 7 y parte va a venir a actuar a S2. A su vez, S2 necesita de S1 para sustentarse.
por lo que vimos del análisis de sustentación. Por lo tanto, le va a transmitir cargas. O sea, las cargas que tengamos acá, parte van a venir a 4 y parte van a venir acá. Ahora, S1 no necesita de S2 para sustentarse, por lo tanto no le va a transmitir cargas. ¿Qué quiero decir con esto? Que este M va a generar reacción en 2 y en 1. No va a generar reacción ni en 4 ni en 7. ¿Por qué? Porque no transmite carga. ¿Por qué? Porque no necesita S1 de S2 ni S3 para sustentarse. De la misma manera, S2 tampoco necesita S3 para sustentarse. Es decir, no le va a transmitir cargas. Entonces, esta carga Q va a generar reacción en 4 y va a generar reacción en 2 y en 1, pero no va a generar reacción en 7. ¿Estamos? Esto es importante que lo tengan claro. Es decir, con este análisis de sustentación, nosotros vemos cómo se transfieren las cargas en la estructura y podemos así calcular las reacciones. En este caso, no podemos comenzar a calcular las reacciones por S2. ¿Por qué no podemos comenzar ni por acá ni por acá? Porque si comenzamos a calcular las reacciones por S2, nos está faltando la fuerza que le transmite S3 a S2. ¿Sí? Por lo tanto, no podemos comenzar por acá. Lo mismo que tampoco podemos comenzar por S1, por la misma razón. Por lo tanto, debemos comenzar a calcular las reacciones por S3, luego le va a transferir las cargas a S2, calculamos las reacciones, y luego le transmite la carga a S1, y finalmente calculamos las reacciones que tenemos en S1. Bien. Comenzamos con S3. Profe, Sí. perdón, ¿podría repetir por qué empezaríamos por S3? Porque no entendí esa parte. Bien, ¿está claro que cómo se transfieren las cargas en la estructura? ¿Eso está claro? Sí, eso sí. Bueno, entonces, digamos, como S2 no necesita de S1 para sustentar, de S3 para sustentarse, pero sí necesita de S1. Y S3 necesita de S2 para sustentarse. Como S3 necesita de S2 para sustentarse, o sea, la azul necesita de la verde para sustentarse, significa que le va a transferir cargas a S2. O sea, ¿por qué le va a transferir cargas? Porque parte de la carga que tengo acá, P, la única carga que tengo, parte va a venir el apoyo doble que tenemos en 7, y parte va a venir transferida a esta carga, a esta chapa, S2, y va a reaccionar en 4 y en 3, que es el ficticio. Entonces, si nosotros comenzamos a calcular las reacciones por S2, a S2 le va a faltar una carga, que ¿cuál es? La que le transmite S3. Entonces, por ese motivo no podemos empezar por S3. Tenemos que empezar por S2, perdón. Tenemos que empezar por S3. ¿Está claro? Sí, ahora sí. Gracias, profe. No, por favor. Bien. Comenzamos por S3. Tenemos una carga vertical. Vamos a analizar las reacciones. No lo vamos a hacer gráficamente. La vamos a pensar un poquito. Las reacciones son esas que están ahí. ¿Y por qué llegamos a esas reacciones? Tanto los apoyos que tengo en 6, que es un doble ficticio, como en 7, admiten una reacción que va a tener componente horizontal y componente vertical. Y nosotros acá indicamos que las componentes horizontales dan 0, que cumplen con la ecuación de equilibrio en X igual a 0. Pero podría existir reacción según ese equilibrio. ¿Por qué podría existir? Porque podríamos tener una reacción en 6, supongamos positiva, o sea, hacia la derecha, ¿sí? Acá, hacia allá, y una reacción igual y contraria en 7. Por lo tanto, cumpliría con esa ecuación de sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué pasa con la sumatoria de fuerzas en Y? Al tener una carga hacia abajo, me dice que o bien R6 o bien R7 debería existir y ser hacia arriba. O sea, el equilibrio en Y que me dice que R6 más R7 menos P igual a 0. O bien, puede ser que esta sea hacia arriba y esta también, o esta puede ser hacia abajo y esta hacia arriba. Al menos una tiene que ser contraria a P. ¿Cómo solucionamos esto? Con las ecuaciones de momento. Entonces, lo primero que vemos es lo que vimos en los ejemplos pasados, es que la reacción en 6, de existir, si existe, tiene que pasar por la articulación que está en 5. Esto quiere decir que no puede haber componente horizontal de esta reacción, porque si hay una componente horizontal, por pequeña que sea, va a generar un momento en 5, y sabemos que esto no puede ser porque si no la estructura no estaría en equilibrio, porque la sumatoria de momentos en la articulación, viniendo en este caso de la izquierda,
tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la única posibilidad de reacción que tenemos en 6 es que pase por articulación en 5, es decir, vertical. Vertical por cómo está ubicada, cómo está la estructura nuestra de acuerdo a la termo global. Vamos a analizar la reacción en 7. Si nosotros de la misma manera tomamos el momento en 5, pero ahora viniendo de la derecha, viniendo de este lado, vemos que P genera un momento en sentido horario, ¿sí? En sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, tiene que existir una reacción vertical que genere un momento en sentido antihorario. Por lo tanto, esta reacción tiene que ser para arriba. Pero como el momento acá tiene que ser 0, esta fuerza R7, al tener mayor brazo de palanca que P respecto de 5, tiene que ser de menor módulo. ¿Para qué? Para que esta R7 por esta distancia sea igual a esta P por esta distancia. Como la distancia es más grande, P tiene que ser más chiquito. Como esta reacción, perdón, tiene que ser más chica, es más chica que P, sí o sí tiene que aparecer una reacción vertical hacia arriba, ¿sí? Acá, para que se cumpla el equilibrio Ni. Y, finalmente, la reacción horizontal en 7 no puede existir, porque si existe reacción horizontal en 7, como no hay cargas horizontales, va a tener que existir la reacción en 6. Y como dijimos hoy, no puede existir porque si no el momento en 5 es distinto de 0. Lo mismo si planteamos el sumatorio de momentos en la tercera ecuación de la estática en 6 o en 7. Si la planteamos en 6, fíjense que tenemos P por esta distancia, si quieren, L sobre 2, por decir algo, en sentido horario, ¿sí? O sea, negativo. R7 tiene que ser para arriba y tiene que ser menor para que genere un momento igual y en sentido contrario, o sea, positivo. Si planteamos momento en 7, pasa lo mismo. P genera un momento respecto a 7 en sentido antihorario, o sea, positivo. Nuestra reacción en 6 debe generar un momento en sentido contrario para que se pueda igual, para que sea 0 el momento resultante. Bien, ahora calculamos las reacciones de S2. S2 va a estar cargada, como dijimos recién, por sus cargas propiamente dichas, es decir, la carga Q, más la reacción cambiada de signo, que es la fuerza que le transmite R3. O sea, la R36 le cambiamos el signo y la actúa como carga en esta chapa. Para hacer este análisis, lo que hacemos es separo, aplico el principio de superposición, es decir, para calcular las reacciones de Q y R3 como cargas, ¿no? Para calcular las reacciones, lo que hago es, me fijo cómo son las reacciones respecto a Q, y me fijo después cómo son calculo las reacciones respecto a la otra carga, que es la R63, y después la sumo. ¿Por qué hago esto? Porque fíjense que hay algo que es muy evidente. Si nosotros analizamos solamente Q, ¿sí? La que tenemos acá, la resultante va a pasar por acá por el medio, que coincide con la ubicación del apoyo. Entonces, sí o sí, la reacción va a ser igual y contraria a ese resultante. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tiene que ser igual y contraria. Si pasa por acá y forma un sistema nulo, y se anula el momento en 3, y se anula el momento en 6, y cumple con la ecuación. Y después lo que hago es analizo qué pasa con esta carga. Esto creo que lo ven, díganme si no lo ven, que como la resultante va a pasar por acá, la reacción va a ser esta. No puedo tener reacción en 3. Recuerden que acá tenemos un apoyo doble ficticio, dado por esta articulación. Repito, cuando actúa solamente Q, cuya resultante pasa justo por el apoyo, acá no hay reacción. ¿Por qué? Porque si existe reacción, yo tomo un momento respecto de este punto, tercera ecuación de la estática, que tiene que ser igual a 0, y me queda distinto de 0, porque me va a quedar la reacción por esta distancia. Y Q no genera momento porque pasa es un punto, tomo un momento en un punto donde pasa la resultante, y R4 no me genera momento porque también pasa por ese punto. Por lo tanto, esta reacción tiene que ser 0. Por eso también es evidente que reacciona todo con R4. Eso respecto a Q. Respecto a R6, la analizamos, no está Q, analizamos solamente R6, y fíjense que si tomamos momento respecto a 3, ¿sí? El apoyo doble que tengo en 3,
R6 genera un momento en sentido horario, la reacción en 4 tiene que generar un momento en sentido contrario, o sea, antihorario. Y tiene que ser mayor que R6, porque el brazo de palanca es menor. Si esta es mayor que esta, significa que la resultante de estas dos va hacia arriba, por lo tanto R3 debe ir hacia abajo. ¿Lo ven eso? Sí. Aparte es como si... Profe, pero, perdón, si le cambiamos el sentido a R6, ¿no quedaría desbalanceada S3? No, porque esto es cómo transfiere cargas, o sea, la reacción de 3 es esta hacia arriba, punto, se acabó la historia. Esa es la reacción, pero la transferencia de cargas por el principio de acción y reacción se le cambia el signo. Bien, ya entendí. Pensalo así, vos tenés, o sea, agarrá el celular, tenés el celular con la mano, no sé si lo... También, tenés el celular con la mano. La mano genera una reacción que va a ser contraria a la fuerza que le hace... Al peso del celular. Exactamente. ¿Está bien? Entonces, Claro. tomá como que R6, que es la reacción, es el peso, o sea, se transfiere la carga y se le cambia el signo. Perfecto. Bueno, esto no sé si se entendió el cálculo de reacciones de acá. Sí, sí. Bien, entonces, esta R3, fíjense que, olvidémonos de Q, no actúa Q, actúa solamente R6. Si nosotros tenemos apoyo sobre apoyo simple, al tener la carga hacia abajo acá, este tendería a subir, porque rotaría respecto a este punto, que puede rotar. Al tender a subir, tiene que haber una reacción que le dice, no, vos quédate donde estás. ¿Se entiende? O sea, imagínense un poquito la estructura. Bien, ¿qué hacemos ahora? Transferimos de nuevo la carga de S3, que parte va a venir también de la que le transfiere 3, digamos, estoy hablando de 2, la reacción 3 le cambiamos el signo y la colocamos en 3. Y ahora resolvemos las reacciones para S1, que tenemos como carga un momento y tenemos como carga S3 hacia arriba, R3 hacia arriba. ¿Cómo lo analizamos esto? Bueno, lo pienso separado también, lo pienso separado. Si actúa solamente el momento, ¿sí? No tenemos esta carga, solamente actúa el momento, nosotros debemos responder con un par de fuerzas que sea contrario al momento. Fíjense que la dirección de 1 la tenemos, es esta, la reacción en 1 no puede ser otra, y si tenemos que generar un par, lo debemos generar con la otra, la dirección horizontal de 2. O sea, este R2 por esta distancia, R2 igual a R1, las dos son iguales y contrarias, ¿sí? Generan un par contrario a M. ¿Está bien? M tiende a girar en sentido antihorario, esto es en sentido horario negativo. De la misma manera pensamos la reacción en 3, o la carga esta 3. Esta carga 3, la única posibilidad de reacción es en 2, porque es el único apoyo que tiene restricción vertical. Este vimos que no, es horizontal. Por lo tanto, esta R2I tiene que ser igual y contraria a R3, 2. ¿Por qué? Porque es la única posibilidad de reacción en I. Bien, si son iguales y contrarias, generan un par en sentido antihorario. Necesito colocar un par en sentido horario que va a estar dado por las componentes horizontales de la reacción. Le pido que por ahí lo plantéense el esquemita, no tenemos tiempo nosotros para entrar en ese detalle, pero plantéense el esquemita y vean que funciona así. Sumamos las reacciones y finalmente nos quedan esas. Lo que hacemos ahora es, finalmente, dibujar la estructura ensamblada completa con los sentidos correctos. ¿Qué análisis tenemos acá? Bueno, vemos que no tenemos cargas horizontales como fuerzas, pero sí tenemos reacciones que, como vimos recién, son iguales y contrarias en X. ¿Está bien? Y después vemos que podemos resumir diciendo que esta R7 solamente depende de P. O sea, si yo saco P, esta R7 cambia. Vale 0 en caso que P salga, o si disminuyo o aumento el valor, me va a cambiar el valor, porque esta R7 depende de P. Ahora, con esta R7 no depende de Q, por lo que dijimos hoy. Por lo tanto, si nosotros sacamos Q, R7 sigue valiendo de la misma manera. Lo mismo que si sacamos el momento, R7 vale de la misma manera. Después, R4, como vimos, va a recibir carga de esta chapa que le transmite carga, ¿sí? Pero no va a recibir de este sistema. Por lo tanto, si sacamos el momento M,
R4 no me va a cambiar. ¿Por qué? Porque no reacciona a M, porque no necesita esta chapa para sustentarse. Finalmente, si nosotros modificamos cualquier carga de la estructura, los apoyos que están en 1 y 2 se van a enterar. ¿Por qué? Porque todas las demás chapas necesitan de esa para sustentarse. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. No, de mi parte no. No, profe, de mi parte tampoco. Bien, dejo de grabar.